Bienvenido a Butaca 14, gracias por darle clic a este video. En esta ocasión vamos a hablar del último estreno de Netflix, The Devil All the Time o El Diablo a todas horas, una película adaptación de la novela de Donald Roy Pollock, un escritor nacido en un pueblo perdido de Ohio, mismo que en el que se desarrollan los sucesos de esta historia. Además es dirigida por el neoyorquino Antonio Campos, y tiene un gran elenco en el que encontramos figuras como Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, entre otros, por lo cual ha llamado bastante la atención. Así que veamos qué tal está. Cuando salieron a la luz las primeras imágenes de esta película, se presentaba una pequeña sinopsis en la que se decía que retrataría las vivencias de un grupo de personas que son afectados por la guerra, específicamente la Segunda Guerra Mundial. Y si bien sí hay algo de esto, la película más bien se centra en las consecuencias de la religión, la fe ciega, el fanatismo y cómo el humano siempre ha usado el nombre de Dios para cometer los actos más atroces y más viles. El protagonista de esta película es Arvin Russell, quien en su etapa de joven adulto es interpretado por Tom Holland, que afortunadamente nos demuestra que tiene mucho más que ofrecer más allá de Marvel. A este personaje además lo seguimos desde que es un niño pequeño, quien es criado por su padre, a quien interpreta Bill Skarsgård, que además este actor carga con el peso de la película por casi toda la primera hora. Su padre le enseña a Arvin cómo lidiar con las personas más crueles de este mundo. Sin embargo, gracias a todos sus traumas, el mismo padre se vuelve una de estas personas. Al final, el hijo sufre los pecados del padre. Esta es una cita de la película Ad Astra del año pasado, y me parece que retrata muy bien una parte de la historia de Arvin, alguien que debe cargar con las consecuencias de las acciones de su padre, y que debe decidir qué hacer con ello, cuando está rodeado de situaciones y personas horribles. ¿Repetirá lo hecho por su padre o cambiará el rumbo de su vida? Esta es una de las reflexiones que nos deja la película. Pero no nos adelantemos, porque El Diablo a todas horas es más bien como una bola de nieve. Se va construyendo poco a poco y muy lentamente. La introducción es bastante larga y aunque esa historia es interesante, creo que lo mejor de la película llega cuando aparece Tom Holland en pantalla y más aún cuando Robert Pattinson es introducido, o más bien su personaje, el de un predicador pervertido al que seguramente vas a odiar. Y mientras vemos cómo se desarrolla la vida de Arvin, también tenemos otras subtramas. Una de ellas es la de un par de asesinos y la otra la de un policía aparentemente corrupto. Y digo aparente porque en realidad casi no lo vemos hacer ningún acto de corrupción. Más bien eso se nos dice a través de un diálogo soltado por un personaje o por la voz que narra la película. Y sí, este es uno de los grandes problemas de esta película. Si en todas las escuelas de cine te dicen la frase muestra, no lo cuentes, el director se saltó esa clase porque hace todo lo contrario. Optó por la más sencilla y en mi opinión la peor forma de adaptar una novela, la voz en off o voz de fondo, que ni siquiera proviene de uno de los personajes en pantalla, es la voz del mismo escritor de la novela, Donald Roy Pollock, quien narra más de lo que debería. Este narrador nos dice todo lo que el director o no sabe o no quiere mostrar. Nos habla de la historia de los personajes y del cómo se sienten, pero esto solamente se dice por palabras y casi no en imágenes. Y si ese fuera el caso, mejor hubiéramos agarrado la novela y no hubiéramos puesto la película, porque lo que funciona en un medio no siempre va a funcionar en otro y el cine esencialmente es un medio visual. O lo que es peor, cuando las imágenes logran hablar por sí solas, o cuando los actores por medio de acciones y gestos nos transmiten lo que se necesita, viene la voz del narrador y nos arruina la escena explicándonos lo que es más que evidente y lo que ya sabíamos. Y esto se pone peor considerando que los primeros 45 minutos de la película, es decir, los de Bill Skarsgård, además de funcionar como una historia en sí misma, son una introducción para lo que va a venir después, para la historia de Tom Holland. En esta parte sí entiendo el uso del narrador, entiendo que se expliquen cosas por medio del diálogo porque si no tomaría más tiempo de la película y esta en realidad no es la historia principal. Pero si ya me tomé una hora de la película en sentar las bases de lo que vendrá después, ahí sí no entiendo por qué abusar del narrador, quien solamente está explicando lo que ya se dio a entender durante toda la primera hora. No sé si esto se haya hecho como un homenaje al escritor y su obra o porque el estudio pidió que la película no se extendiera demasiado. Y este fue el único medio tal vez que encontraron para explicar cosas rápidamente. Pero aquí viene mi siguiente problema con la película. Y es que creo que 2 horas y cuarto para desarrollar más o menos 5 historias no es tiempo suficiente.
y a mi parecer bien pudimos estar unos 45 minutos más, puesto que en realidad todo lo que se nos está presentando es bastante interesante, pero debido al escaso tiempo para presentar tantos personajes y tantas tramas, ninguna de ellas termina por desarrollarse. Muchos de los personajes en esta película entran solamente por 15 minutos a pantalla y después desaparecen, o tienen este tiempo de duración en la película a lo largo de bastantes escenas fragmentadas. Y esto es una lástima porque todo se queda en el podría ser, o en el se ve interesante pero no sé qué más hay de fondo. Así que actores como Jason Clarke, Sebastian Stan y sobre todo Mia Wasikowska solamente están ahí para llenar los nombres en el póster. Bien, la productora pudo contratar a actores que cobraran menos y la película seguiría siendo la misma. Y esto no quiere decir que sus actuaciones sean malas, sino que al contrario, son tan buenos actores que se sienten muy desperdiciados. Y este escaso interés en desarrollar las tramas a profundidad termina repercutiendo para mal, puesto que en la película están sucediendo tragedias cada 10 minutos, me es difícil sentirme mal por ello cuando le están ocurriendo cosas malas a personajes a los que solo conocí exactamente 10 minutos, con los que apenas me estaba encariñando y con quienes no logré entablar una conexión. Evidentemente las cosas que pasan choquean y tocan algunas fibras, pero eso es más porque somos humanos. Nos vamos a sentir mal si algo malo le pasa a otro. Así que las cosas que sentimos en esta película son en mayor medida por nuestra naturaleza que porque el guión esté bien trabajado. Pero no me malentiendan, la película no es horrible y ni siquiera es mala. Es muy interesante y tiene un elenco fenomenal, sobre todo Skarsgård y Pattinson, quienes en mi opinión se llevan la película. Más bien lo que me queda de ver es que con tales elementos, con tal elenco y con tal historia que es muy interesante pero que está mal desarrollada, esta pudo haber sido la película del año definitivamente, pero no es así. Creo que simplemente se queda en una película más de Netflix, o tal vez que destaca un poco más, pero no creo que vaya a quedar en nuestra memoria por mucho tiempo. Pero ya saben que esa solamente es mi opinión y ustedes pueden dejar la suya en los comentarios. Y si no han visto la película, la verdad es que sí se la recomendaría para pasar la noche si es que no tienen nada que hacer. Y bueno, eso es todo en esta ocasión por Butaca 14. Gracias de una vez más por entrar a este video. Dejen su like, compartan si les ha gustado, dejen su opinión como ya les dije y nos vemos en la próxima. Not because I want to.